Esta versión yo no la había oído nunca. Quizás si tenéis más años en la iglesia diréis, ah, sí, esto lo decían al principio en la iglesia. Pues bien, vamos a ver de qué se trata. El hermano os ha leído un texto de Mateo 24 del 1 al 22. Este capítulo tan conocido de Jesús a veces contiene cosas que cuando leemos pasamos por alto porque no somos conscientes a veces que realmente el texto nos está diciendo algo realmente importante. Sin duda todos consideramos importante este capítulo, pero a veces hay versículos de esos que como ya nos lo conocemos casi de carretilla, de memoria, este texto, vamos leyéndolo como si nada. Me gustaría que os detuvierais en el mismo capítulo 24 de Mateo, en un versículo en concreto, el versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, etcétera, etcétera. ¿Qué era la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel? Roma. Si este capítulo tiene doble aplicación, y siempre lo hemos entendido así, y es evidentemente claro por el texto, tuvo una aplicación, como nos dice Ellen White, para los tiempos de los discípulos. ¿Qué sucedió en el año 70? Los ejércitos de Roma sitiaron Jerusalén definitivamente y ¿qué quedó del templo? Nada. Las profecías que 39 años y algo Jesús había pronunciado se estaban cumpliendo en el año 70. Pero si esto tiene doble aplicación y tiene que ver con persecución, volvamos a leer el texto. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Nos está volviendo a hablar ¿de quién? De Roma. Pero esta vez, ¿Roma en qué sentido? ¿Roma papal? Evidentemente, la Roma papal del fin de los tiempos, sabemos que por profecía irá unida a un poder también civil-militar. Pero mirad cómo nos está diciendo, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. ¿Cuál es el lugar santo? ¿Qué lugar diríais vosotros que es el lugar santo? Biblia en la mano. Cuando cogéis Biblia desde el principio al fin, el lugar santo en Jerusalén, el monte de Sión, donde había el templo. Ese era el lugar santo, donde Isaac iba a ser sacrificado por Abraham. Justo en ese lugar, allí se erigió el templo. Por tanto, esta profecía nos está diciendo que ¿dónde estará ubicada la Roma papal en el último tiempo? ¿Estará en Roma o estará en otra ciudad? Estará en Jerusalén. Estará en Jerusalén. Y esto que para algunos, cuando lo oyen ahora, dicen, no digo aquí, sino en la actualidad, dicen, ¡qué barbaridad! Es un sacrilegio. Esto ya lo decían gente adventista de hace muchísimos años. Pero con el paso del tiempo han salido los nuevos teólogos. La gente que teóricamente sabe más de la palabra de Dios, que conoce mejor historia que nadie. Y terminan diciendo que no. Que este lugar santo es, sí, otro país. Pero es un país que vosotros y yo ahora estamos pisando. Estados Unidos.
Dicen que este es el lugar santo. Pues esto es una auténtica barbaridad, porque es ir contra todo lo que nos pone la Biblia de principio a final. La tierra santa es ese lugar donde Jesús vivió cuando estaba entre nosotros. Por tanto, que no os vengan con falsas historias, que lo único que van a hacer es despistaros totalmente de lo que la profecía nos estaba indicando para el tiempo final. Si nosotros no sabemos qué nos está diciendo la profecía, estamos desubicados en el tiempo y las cosas nos van a coger por sorpresa. De ahí la importancia de conocer bien la profecía. Nos estamos jugando muchísimo. Y diréis, bien, me estás leyendo Mateo 24. ¿Y qué tiene que ver con lo que tenemos en pantalla? La profecía de Daniel 11, del 40 al 45 y capítulo 12, versículo 1. Nuestra actualidad. Eso es lo que tiene que ver. No sé si os habéis fijado que el versículo 15 al final nos decía que habló el profeta Daniel y salía un paréntesis que decía: el que lee, entienda. Mirad si es conveniente entender correctamente, porque si leemos y no entendemos o comprendemos otra cosa, lo tenemos fatal. La portada, mirad que comprende un mapa y comprende 3 fotografías. El mapa nos llega prácticamente parte de Europa, mucha parte del continente africano, Oriente Medio. La fotografía de arriba nos está hablando ya en imagen de un apretón de manos cordial entre Obama, por un lado, y el Papa Francisco. Después ya tenéis la famosa pirámide que aparece en el billete del dólar, del cual hemos estado hablando. Y abajo tenéis también a 2 representantes de 2 naciones muy poderosas en este mundo: Rusia y China. ¿Tenéis Biblia? Yo aquí tengo el texto, pero me gustaría que lo vieseis también en vuestras propias Biblias. Y os lo digo por un motivo esencial, porque después de este texto no hay continuación, pero en vuestras Biblias sí. Daniel capítulo 11, versículos del 40 en adelante. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. ¿Contra quién? Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa. Antes hemos leído en Mateo 24 algo parecido, ¿no? Una tierra especial, Y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano: Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y atención ahora: y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará su fin y no tendrá quien le ayude. Capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo,
y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Todos sabemos que cuando Daniel escribió el capítulo 11 y el capítulo 12, no hizo una partición en capítulo. El 11 y el 12 van seguidos. Y el capítulo 11 nos está haciendo desde el inicio un repaso histórico a través de muchos años hasta llegar al tiempo del fin. Y cuando llegamos precisamente al cabo de ese tiempo, vemos que hay un rey del sur que contiende contra un rey del norte. ¿Cómo nos situamos nosotros para saber dónde está el norte, dónde está el sur? Nos debemos poner en qué lugar. ¿En qué lugar un hebreo, cuando escribe, ubica norte y sur? Contando a partir desde dónde. Desde Tierra Santa. Norte hacia arriba, sur hacia abajo. ¿Sabéis? Jerusalén está considerado el ombligo del mundo. Lo ha estado considerando así por años y años y siglos. Y ahora, con el paso del tiempo, nos estamos dando cuenta que realmente es el ombligo del mundo. Además, hay mucha más explicación sobre esto que en su momento voy a tratar futuramente cuando, si Dios quiere, puedo llegar a terminar de preparar el tema de los judíos en el tiempo del fin. Algo que es básico para el desenlace final de este mundo. Pero bien, mirad que aquí sucede algo. Hay como un ataque del rey del sur y el rey del norte resulta que se queda cruzado de brazos y dice, me han atacado. ¿Se queda así? No, todo lo contrario. Se levanta como una tempestad contra él. ¿Cómo se levantan las tempestades? Claro, muy fuertemente. Una furia, con carros y gente de a caballo. ¿Con qué quiere decir esto? Ejército. Y muchas naves. Y entrará por las tierras e inundará y pasará. Como una tempestad, cuando entra con mucha agua, ¡buah!, se lo lleva todo. Nos está haciendo la descripción de una guerra entre unos y otros, pero que el rey del sur ha atacado al rey del norte y el rey del norte no se anda con chiquitas y devuelve el ataque en plan, de una magnitud colosal. Entrará a la tierra gloriosa. Y ahora, claro, decimos, ¿de quién estamos hablando? ¿Quiénes son ese rey del norte y rey del sur? Las interpretaciones actuales están hablando que el rey del norte, ¿sabéis quién es? ¿Y el rey del sur, sabéis quién es? Pues se habla que el rey del sur es cuestión de ateísmo, cosas así, y el rey del norte una cuestión más eclesiástica, pero se está desubicando totalmente las cosas de su lugar. ¿Tenéis libros antiguos de la Iglesia Adventista? De pioneros y gente posterior a ellos, no tan exageradamente posterior, comentando estos capítulos. Pues os recomiendo que os los busquéis, porque allí vais a encontrar la verdad. Hemos hablado de infiltraciones, ¿verdad?, en la Iglesia Adventista, y hemos mostrado el resultado de esas infiltraciones. Era de esperar que a través de esas infiltraciones y de educar a nuevos teólogos, esos nuevos teólogos irían diciendo cosas que realmente ya dejarían de banda, de lado, la verdadera interpretación de las profecías. Y como decía Elena White, las cosas se espiritualizarían. Y esa es la gravedad que se está corriendo actualmente. Todo es espiritual. Esto, ahora, en teología, ya no es algo que iba a suceder físicamente en algún país en concreto, entre ejércitos.
plan militar, sino que pasa a ser una confrontación solo entre el bien y el mal, sentido espiritual, con un desenlace y se acabó. Elena White nos advirtió, se espiritualizaría la profecía y se ha caído de lleno en ello, tanto que ahora todo lo que vamos a mostrar aquí dicen que no puede ser. Y están echando por tierra lo que hablaban nuestros pioneros. ¿Quién entendéis vosotros que es el rey del norte? Ahora os lanzo una pregunta. ¿Quién creéis que puede ser el rey del norte? ¿Algún atrevido que suelte Vaticano? Estados Unidos. Escandinavia puede ser, Suecia o algo así, que está en el norte o Polo Norte. Rusia, ¿habéis dicho? ¿Y el rey del sur? ¿Quién diríais que es? ¿No es nadie? Debe ser un don nadie, tú. ¿No pensáis en nadie? ¿Quién podría ser el rey del sur? ¿Roma? Mirad que estamos despistadillos, ¿eh? Porque sí, es verdad, estamos despistadillos. Es lógico, no lo hemos estudiado, pues nos pasa eso, es normal. O quizás hemos oído tantas cosas que al final ya no sabemos qué creer exactamente. Pero ya hemos visto que esta es la profecía del tiempo final, porque cuando termina el texto que hemos leído en 12.1, que se levanta alguien, y ese alguien es Miguel. ¿Y Miguel quién es? Cristo. Por tanto, dice que vendrá a liberar a su pueblo. Es la segunda venida de Jesús. Mirad si debemos conocer qué quieren decir estos textos, porque si no, vendrá Jesús y no nos habremos enterado hasta que, patam, ya estamos perdidos. Sí, porque no conocemos lo que va a pasar antes. Mirad si es importante, ¿eh? ¿Vamos a ver quién es quién? Pues ala, vamos a ello. El rey del norte. El rey del norte lo vamos a ver en un instante. Y el rey del sur también. Deberéis esperaros un momento porque antes hemos de terminar de leer y empezar a hacer pensar más nuestros cerebros a ver qué es cada cosa. Entrará a la tierra gloriosa. Por tanto, ¿la tierra gloriosa qué es? La zona de Jerusalén, ¿no? Y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano. Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. ¿Y eso qué es? ¿Qué es? ¿Y qué son nombres que os suenan a haberlos leídos en la Biblia? Sí, seguro. ¿Y dónde estaba eso? ¿En Irak? ¿En Israel? ¿Y lo ubicaríais dónde? ¿En Siria? ¿Cómo? ¿Arabia Saudita? Vale. Hoy no nos vamos de aquí hasta que lo sepáis. Estaremos horas, ¿sabes? Hoy creo que, viendo vuestras respuestas, creo que el tema os va a interesar, ¿eh? En serio. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Vale, ya vemos entonces que en Egipto no está ni Edom, ni Moab, ni los hijos de Amón. Es otra cosa. Y Egipto es Egipto, aún en la actualidad. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Por tanto, Egipto va a ser bastante expropiado de riquezas. Saqueado. ¿Y qué más? Y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Nos está citando dos lugares más. Libia, Etiopía. También van a recibir. Vale. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. ¿A quién? ¿A quién van a atemorizar?
al rey del norte. Está hablando del rey del norte. ¿Y qué noticias del oriente y del norte? ¿Qué son? ¿Noticias que salen en periódicos así de un lugar y de otro? ¿Cómo podemos ubicar, si ya sabemos que el profeta tiene su ojo puesto en Jerusalén como el centro de todo, dónde podemos ubicar el oriente y el norte que lo atemorizan? ¿El oriente qué es? ¿Cómo? No, Egipto ya hemos visto que aparece aquí por nombre, por tanto, no nos está hablando de Egipto. Nos dice del oriente y del norte. ¿Ubicáis dónde está Jerusalén? Arabia. Mira que diríamos sureste, y en cambio nos está hablando de oriente, que es el este, y el norte. Mirad un mapa mundi mentalmente, imaginaos el mapa mundi. Donde sale el sol es oriente, ¿no? Por tanto, ¿qué es? Asia. Claro. ¿Y el norte? ¿Qué hay al norte? ¿El Polo Norte? Sí, hay el Polo Norte en el norte, claro. Es verdad. ¿Siria? ¿Y qué más hay hacia el norte? ¿Algún otro país? ¿Cómo? ¿Libia? Etiopía aparece también por nombre aquí. ¿Irak? Bueno, primero de todo, lo que tendréis que hacer saliendo de aquí es compraros un mapa con el nombre de cada país. Sí, no, es bonito tenerlo, es bonito porque nos sirve para mucho, en serio. Ahora iremos ubicando lugares, ¿vale? Y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos de ese lugar, que son los que lo atemorizan. O sea que el rey del norte que estará en esa zona de Jerusalén se va a enfadar mucho porque tendrá temor de los del oriente y del norte y saldrá contra ellos con todo. Y plantará las tiendas de su palacio. ¿Está hablando de tiendas de campaña solo? Palacio. Entre los mares. ¿Qué mares? ¿Cuáles? No, os lo pregunto en serio, no lo hago para reírme de vosotros, tenedlo claro, por favor. No, es para que mentalmente empecéis a ubicar los lugares, Porque es que, claro, si uno no mira un mapa, le cuesta ubicar mentalmente a veces. Mares y el monte glorioso y santo. ¿Cuál es el monte glorioso y santo? ¿Cuál es? Ajá. Bingo, sí. El monte glorioso y santo es donde se levantaban los dos anteriores templos. Claro. Ahora ya estamos, mirad, ya vamos situando alguna pieza más en el puzzle, Nos quedan menos. Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. O sea que allí, cuando suceda eso, va a llegar a su fin y nadie le va a ayudar. Nadie. ¿Destrucción de Jerusalén? Babilonia quedaba al este de Jerusalén. Y... Ajá. Vale. Mirad cómo van saliendo ideas, Ahora iremos viendo si eso se corresponde con la profecía. Y hemos visto que cuando sucede esto, que no tiene quien le ayude, en aquel tiempo se levantará Miguel, o sea que Jesús se levanta en el cielo, ¿y qué hace?
el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, o sea, nuestro Salvador, en definitiva, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Nos está hablando de qué. ¿Qué habrá en esos momentos cuando venga Jesús? Viene a libertar a su pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo está siendo oprimido, perseguido a muerte. ¿Y quiénes se van a salvar? Los que estén escritos en el libro. ¿Qué libro? El libro de la vida. Bien, pues ya hemos leído todo esto. Vamos a intentar encajar las piezas del puzzle. Mirad, el tema de hoy tenía dos versiones. Una era la versión PowerPoint, que podía ser quizás la más atractiva visualmente. Pero es que viendo cómo estamos en relación a este texto, me voy a olvidar del PowerPoint. Y vamos a hacerlo solo con Biblia, geografía e historia. ¿Os va bien? ¿Sí? Y dejamos para otro día el PowerPoint, donde hay todos los detallitos y cosas muy interesantes. ¿Os va bien así? Porque si lo hacemos todo seguido, hoy no terminamos. ¿Cómo? Simultáneamente. ¿Sí? ¿Queréis el PowerPoint? Simultáneamente. ¿Cuántas horas tenéis? Mañana no queréis ir a trabajar, ya lo veo. Bueno. Os pongo las piezas del puzzle en un momento y luego comprobamos si es así con PowerPoint y quizás me tendré que saltar muchas explicaciones. ¿De cuánto rato dispongo? Vosotros me tenéis que decir. Porque es un tema que puede dar para mucho o os lo resumo en pim pam. No, pero me sabe mal abusar de vosotros aquí de horas. No sé, decidme un poco qué queréis. ¿Que hagamos algo así, hacemos una primera parte hoy y seguimos cuando regrese? ¿Una hora tengo? Es que no sé ni qué hora es, yo voy perdido, ¿eh? 8:30, ¿queréis terminar a las 9:30? Más o menos. Bueno, va. Adjudicado. Pongo las piezas del puzzle en un momento. Luego me diréis, anda, estás atontado, perdido. O no. Bueno. Pero al cabo del tiempo, en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él. Está hablando de nuestros días. Son los días finales. Bien. Ciertamente, por ejemplo, Urias Smith, el gran intérprete profético que ha tenido la Iglesia Adventista como pionero, ya puso esto en sus tiempos prácticamente, como cumplido. Para él quedaban algunos versículos prácticamente del final por cumplir. Pero bien, acertó muchísimas cosas y iba muy bien encarado. Pero es porque él ya anhelaba el retorno de Cristo prácticamente en sus días. Pero la historia tiene esas cosas que, como siempre, no dejan de sorprendernos, y es la repetición de la historia, como en periodos cíclicos. Va y vuelve, va y vuelve. Y ahora, en este tiempo del fin, que sabemos que Cristo va a venir muy pronto, si nos situamos aquí, ¿qué entendemos? El rey del sur ataca al rey del norte. ¿Recordáis que vimos un 11S, no? Donde, ¿qué sucedió? Teóricamente, gente del Islam, ¿qué hizo? ¿Atacó dónde? A Estados Unidos. ¿Y qué hizo Estados Unidos? ¿Se quedó así? Fue y atacó ¿dónde? En las tierras del Islam. Y desde el año 2001, en que aconteció eso,
estamos viendo que Estados Unidos sigue atacando y atacando y atacando esos lugares de un modo u otro. Y no va solo, porque normalmente va con los aliados y bajo el apoyo de alguien más, el mismísimo Vaticano. Debemos entender que el Rey del Norte, tal como nos decía Ellen White, es no solo un poder militar, es también un poder espiritual. Y el Rey del Norte es esa coalición entre el papado y su brazo fuerte, que es Estados Unidos y sus aliados, la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y ellos son el ejército del Papa. Si leéis libros donde se detallan cosas impresionantes sobre los jesuitas, os daréis cuenta cómo ya en los años 60, cuando se hizo la guerra del Vietnam, el ejército de Estados Unidos fue enviado allí por unas cuestiones que normalmente no es lo que os van a contar aquí. Y algo más. Hubo un cardenal aquí en Estados Unidos, el representante del Vaticano aquí en Estados Unidos, el cardenal Spellman, que es el que trabajó especialmente para que Estados Unidos lanzara sus tropas a atacar el Vietnam. ¿Sabíais esto? Hay todos los datos que queráis al respecto. Son cosas que normalmente nos van a explicar, pero que los datos están. El ejército de Estados Unidos lleva desde esos años siendo el ejército del papado. Y eso debéis tenerlo presente. Eso no es ningún invento, son palabras de ellos mismos. Pero bien, mirad qué sucede. El Rey del Norte se enfada y va con su arsenal a atacar los países del sur, los países del Rey del Sur, que manda en África, Oriente Medio, el Islam. ¿Y qué sucede? Entrará a la tierra gloriosa. Esto aún no ha sucedido. ¿Ha entrado Estados Unidos allí? Bueno, entra encubiertamente, pero no entra como con ejército. No ha entrado a Israel. Y muchas provincias caerán. O sea que va a llegar un momento en que veremos al Rey del Norte entrando en la tierra gloriosa. Se va a poner a ubicar allí. Y al mismo tiempo muchas provincias caerán bajo su dominio, bajo su ataque tremendo. Mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Y decíamos, ¿y esto dónde está? Esto es la actual Jordania. Jordania. Jordania son los aliados del papado y de Estados Unidos. ¿Sabíais esto? Pues si hubiésemos visto noticias de actualidad en relación con la profecía, todas las noticias, quedaría claro que es así. Solo os pongo un deber, como los niños en clase. Buscad en vuestras, lo que tengáis, sean enciclopedias, atlas, a través del ordenador, dónde estaban ubicados Edom, Moab y Amón, y veréis que coincide exactamente, y lo tendremos después en un PowerPoint, exactamente con la frontera de Jordania. ¿Casualidad? ¿Casualidad que Jordania no reciba el ataque precisamente del Rey del Norte? ¿Dónde fue el Papa de visita también? En Jordania. Tratados que tienen con el rey Abdalá. Pues señores, el Vaticano no lo toca, lo apoya, y Estados Unidos exactamente igual. La profecía la tenemos delante nuestro. ¿Y qué ha hecho el Rey del Norte? En cambio, ¿no ha ido a atacar a países como los que tenéis aquí? Claro que sí. No para de hacerlo desde el año 2001, en mayor, menor intensidad y cambiando de países.
Pero a veces pensamos también que los ataques es solo con ejército. ¿Qué sucedió? La primavera árabe. ¿Y qué sucedió en Egipto? ¿Qué aconteció con Hosni Mubarak, el presidente? Fue lanzado del gobierno, fue sacado del gobierno y juzgado por el pueblo, etcétera, etcétera. Hubo caos, hubo matanzas en Egipto. ¿Y qué sucedía? Se estaban llevando, mientras había esas matanzas, cosas del antiguo Egipto, tesoros de Egipto. ¿Cuántas cosas no se perdieron a partir de esos ataques? Bueno, pues la profecía nos lo estaba diciendo que eso sucedería. Y atención, que esto no ha terminado aún, ¿eh? Esto va por etapas y aún veremos más ataques de estos. Que nadie piense que lo de Oriente Medio se está acabando, porque esto va a llegar prácticamente hasta el final. Y si miráis las declaraciones de políticos de primera línea, nos lo están diciendo, la guerra con el Islam va para años. Libia. ¿Libia fue atacada o no fue atacada? Claro, claro que fue atacada. ¿Y qué sucedió con el señor Gaddafi? ¿Lo recordáis, verdad? Lo mal que terminó. He de deciros una cosa. Gaddafi se sentaba en las mesas de negociación del petróleo mundial. Se sentaba con los señores de Occidente que llevan el tema de petróleo, de aquí, de Estados Unidos, más algunos europeos, y se sentaban a negociar ciertas cantidades, ya sabéis, transacciones comerciales entre ellos. Os he de explicar una anécdota interna de ese lugar. Evidentemente no puedo revelaros la fuente. Sabed que en esa mesa, todos sentados, estaba el primo de Gaddafi. No estaba Gaddafi en persona, estaba su primo. Su primo era una mano derecha suya para asuntos de negocio en el petróleo. La información que recibí es que allí él se puso muy altivo, chulesco, y estaba hablando de cómo él con sus propias manos y su cuchillo había matado a no sé cuántos. Pues sabéis, hubo una reacción por parte del representante de Estados Unidos. Lo que os estoy hablando son reuniones que la gente de a pie no se va a enterar jamás que se están haciendo. Y son reuniones que jamás os van a mostrar en las noticias, porque este es el juego que hay detrás de los gobiernos. Y son gente que pertenecen a sociedades secretas. Todos, todos. Pues sabéis, el de Estados Unidos le dijo a otro: ya estoy harto de sus chulerías. Como siga así, acabamos con ellos. Y curiosamente, el otro siguió así con su altanería. El de Estados Unidos se enfadó, le dijo 4 cosas, lo dejó al otro pasmado, quieto. Curiosamente, pocos meses después, sucedió el ataque a Libia. ¿Casualidad acaso? Sabéis, si yo no supiera esos datos internos, habría cosas de las que no me podría llegar a enterar. Gracias a Dios, que ha permitido que me pueda enterar de ciertas cosas en los lugares donde se cuecen a muy alto nivel. La profecía me está demostrando que el Señor sabía que pasarían todas estas cosas, y que los grandes teólogos me pueden contar muchas historias de lo que quieran, pero sé cuál es la verdad, y eso molesta. Pero seguiré diciendo lo que hay detrás de bambalinas. Etiopía le seguirán. Y diréis, ¿Etiopía? ¿Qué es Etiopía actualmente? Lo mismo que había en la Biblia, aparece Etiopía, que sí, lo veis aquí, lo habéis leído, las reinas, no sé qué, tal, Etiopía. ¿Sabéis una cosa? La Etiopía que todos tenemos en mente, ese lugar donde se morían tantos niños de desnutrición, ¿lo recordáis? Esas imágenes que hemos visto tantos años,
La Etiopía de ahora no es la Etiopía de antes. Diréis, ¿cómo que no? No. La Etiopía bíblica donde estaba ubicado era el actual Yemen. Ahora hay Etiopía y Yemen. Pues el Yemen actual es la antigua Etiopía. Y si no os lo creéis, os lo vamos a documentar después. Pero podéis buscarlo por vosotros mismos. ¿Y quién venía de ese lugar? La reina de Saba. Curioso, ¿eh? Pues bien, toda esa historia la iremos viendo quizás después súper rápidamente en un clic. Pero es que me interesa explicaros esto con el texto delante. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. ¿Cuándo? ¿Cuándo pasará eso? Y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Oriente. ¿Quién es poderoso en Oriente? Antes os he mostrado una fotografía con dos señores dándose la mano. China. Son la gran potencia, la que está haciendo temblar al mundo por su economía y su ejército, que se está equipando tanto y tanto. Pero dice con alguien más. Y del norte. ¿Quién está al norte y es una potencia militar? Rusia. ¿Y quién está llegando a acuerdos constantemente? Rusia y China. Haciendo frente común al bloque occidental. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares. El rey del norte planta su palacio. Un palacio no es una casita, es su palacio, donde va a residir entre los mares. Si estamos hablando de esa zona, ¿qué mares hay? El texto bíblico nos lo está diciendo ya solito. Mar Mediterráneo. ¿Y el otro mar cuál es? El Mar Muerto. Los dos mares. Entre esos dos mares hay Tierra Santa. ¿Pero qué punto concreto de Tierra Santa? El monte glorioso y santo. Mirad un mapa y veréis Mar Mediterráneo, Mar Muerto. ¿Qué hay en medio? Jerusalén, el lugar del templo. Cuando esté allí el rey del norte, no tendrá quien lo ayude. El Vaticano se va a posicionar en Jerusalén, en el lugar del monte del templo. Por tanto, el Vaticano va a viajar hasta ese lugar. ¿Habéis oído hablar de cómo hay continuamente mensajes del mundo del Islam diciendo que van a atacar al Vaticano, que lo van a destruir? Eso ha salido ya varias veces en poco tiempo. Pues bien, tarde o temprano, no sé qué va a pasar, pero algo va a acontecer que provocará que el Vaticano se cambie de lugar y vaya donde toda su historia ha querido estar ubicado, en Jerusalén. ¿Por qué se hicieron las cruzadas? ¿Sabéis qué eran las cruzadas? Las cruzadas eran los cristianos católicos que fueron a luchar a esas tierras para liberar Tierra Santa de manos del Islam. ¿Consiguieron ubicarse allí? No, estuvieron un tiempo, algunos de ellos como los caballeros templarios, y estuvieron allí en el lugar del templo de Salomón. Y bien, allí hicieron muchas otras cosas y de allí termina descendiendo la masonería. O sea que mirad qué cosas. Pero bien, allí se van a situar ellos y allí va a acontecer todo esto que va a ser brutal. Oriente y del norte van a liar un conflicto contra ellos tremendo. Y algunos se preguntan, o dicen, mejor dicho, Armagedón es solo una batalla espiritual. Entre el bien y el mal. Claro que es entre el bien y el mal, solo faltaba. Detrás de cada cosa y el bien y el mal, es una lucha espiritual. Pero todo tiene también su parte terrenal. Y eso no debemos olvidarlo.
Habrá algo más que un conflicto espiritual. Va a haber una lucha definitiva de ejércitos en cierto lugar que está ubicada en esa zona. Y es la última batalla que va a vivir este mundo. Porque en esos momentos se va a levantar Jesús. Y en esos momentos, mientras sucede todo esto, el pueblo de Dios está siendo perseguido a muerte. Conflicto Armagedón espiritual, por supuesto, pero también literal. Bien, pues ya os he puesto las piezas del puzzle. Vamos, ¿sí? El papado en Jerusalén tiene bastantes edificaciones. Los franciscanos son los custodios de todas las cuestiones, edificios santos, católicos, ¿entendedme? Y son los encargados de todo eso. Hay también una serie de caballeros que están custodiando esos lugares, que dicen que son la misma orden militar de cuando habían precisamente los cruzados católicos en esos años antiguos. Pero no tienen aún el trono definitivo. El trono lo van a poner aprovechando cuando haya algo. Y eso es el tema que nos queda pendiente, la profecía del tercer templo de Jerusalén. ¿Bien? Vamos a por el PowerPoint un poco rápidos. ¿Recordáis este juego de cartas que os mostré? Pues bien, mirad qué aparece aquí. Nuevo orden mundial. Industria o complejos militares. Claro, se están haciendo de oro. Mirad siempre, no sé si veis esto, ¿qué aparece? El triángulo con el ojito. Detrás de estas industrias militares está lo que está. Y también os puedo dar fe de ello por otras cuestiones que conozco personalmente, ¿bien? No puedo entrar en detalles en eso, pero solo os puedo decir que esto es verdad. Y este otro señor que lleva también lo mismo. Negocios. Las guerras son grandes negocios. Mientras sirven para ciertos objetivos, claro. El petróleo. Los países árabes. Las cartas no son una tontería. Nos están señalando para quién están trabajando estos señores que se rodean de qué. Un Rolls Royce, un gran coche, mujeres, bueno, todo lo que os podáis llegar a imaginar. Esto es verdad. Solo os diré una cosa también muy curiosa. Conocí a una persona que es un gran empresario, y este gran empresario catalán vende sus máquinas a esos países islámicos, a gente que está mandando totalmente sobre su población. Y los tratos son tratos económicos realmente importantes. Y esta gente que parece tan islamista, tan de lo suyo, pues, ¿sabéis qué nos contó? Que fueron a hablar con estas personas en un lugar en concreto que era su casa. Y iban a un lugar de la casa que abrían algo que era como una pared. ¿Sabéis lo típico de película? Que se abre una pared cuando parece que es una pared, una estantería o lo que sea, y detrás hay algo. Pues exactamente igual. Y sabéis que les abrieron la puerta, entró él y algún acompañante que él llevaba, y se encontró mesas surtidas de grandes manjares, que ¿sabéis qué eran? Cerdo. Sí, claro. Esta gente hace ver una cosa ante el pueblo y por detrás se pegan la gran vida y comen lo que no debieran según su religión, y en cambio se muestran entre el pueblo, ya sabéis cómo. Por tanto, todo es una fachada, un montaje, y cuando gente de estos tipos dirigentes, sean de los que habéis visto en todas estas temáticas que os he presentado, hacen eso caras a la galería, por detrás nada que ver con lo que están pregonando.
multinacionales, grandes compañías del petróleo, grandes monopolios que ya veis todo lo que sueltan, ¿no? Y una crisis energética. Pues bien, aquí tenéis la triple alianza. Por un lado Estados Unidos, por el otro lado el Vaticano y la masonería, las sociedades secretas. Esto es el Rey del Norte. Esto es el Rey del Norte. Trabajan todos juntos con un objetivo. El bien y el mal acuden a la cita de San Pedro, nos decía este periódico. ¿Cuándo? ¿Recordáis la muerte de Juan Pablo II? Pues ahí tenéis a unos cuantos presidentes y expresidentes de Estados Unidos ante el cuerpo. Ronald Reagan, ya fallecido, trabó una gran amistad con Juan Pablo II. Una amistad de alcance estratégico. Ambos, de común acuerdo, embistieron y derribaron el muy oxidado bloque soviético. Y así, las repúblicas soviéticas se derrumbaron. Y quedó al final Rusia y repúblicas satélites que ya no pertenecían a Rusia. Esto es público. Y hay las fotografías donde veréis a Ronald Reagan y Juan Pablo II dándose la mano en los acuerdos para derribar el comunismo. El trabajo de conjunción entre ellos, como Rey del Norte, viene ya de hace bastantes años. Antes os lo he comentado, ¿verdad? En Eventos de Últimos Días, nos dice Ellen White, la profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejantes a los de un cordero haría que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado, que está simbolizado en ese capítulo por una bestia parecida a un leopardo. Esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Ese camino que ya están llevando conjuntamente va a llevar definitivamente a esto, que va a ser la consumación de la unión de sus dos caminos. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la imposición de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. La imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes es una imposición de que se adore al papado. ¿Os dais cuenta que es religión y poder también de brazo autoritario continuamente? Por el mismo hecho de imponer un deber religioso con ayuda del poder secular, las mismas iglesias estarían elevando una imagen a la bestia. De aquí que la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y de su imagen. Y eso es lo que nos espera en breve, muy en breve. El llamado mundo cristiano será el teatro de acciones grandes y decisivas. Hombres en posiciones de autoridad pondrán en vigencia leyes para controlar la conciencia, según el ejemplo del papado. Babilonia hará que todas las naciones beban del vino del furor de su fornicación. Toda nación se verá envuelta. Acerca de ese tiempo, Juan el Revelador declara en esos capítulos de Apocalipsis 18 precisamente y del capítulo 17 también. Estos tienen un mismo propósito. Habrá un vínculo de unión universal, una gran armonía, una confederación de fuerzas de Satanás y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Una confederación de fuerzas de Satanás. Católicos, protestantes y sociedades secretas. Son la gran confederación que terminan haciendo esto. Estos señores. Esto es el interior de una logia masónica.
¿Habíais visto alguna vez alguna? ¿No? No todas son exactamente iguales, ¿eh? Pero, bien, mirad, por ejemplo, aquí tenéis el compás y la escuadra. Hoy, Víctor me estaba diciendo precisamente que hay un lugar, una escuela, donde tienen este símbolo, ¿verdad? Sí, ¿no? ¿Qué más vemos por aquí? El famoso triángulo iluminado con el ojo en medio. Debajo, la estrella de 5 puntas. Bueno, hay muchos más detalles, ya lo estáis viendo por aquí, tantas cosas más, pero hay algo más, ya lo iremos viendo. No sé si os llama la atención que todo el techo esté así y que aquí haya 2 columnas. ¿Sabéis qué son estas 2 columnas? Las llaman Jaquín y Boaz. ¿Os suenan de algo? Son las que estaban en el templo de Salomón. Bueno, estas no, pero es la representación de eso, aunque en verdad representa algo más por detrás. Pero bien, todo eso ya es una larga historia que ahora no vamos a entrar en tanto detalle. Mirad qué nos dice este texto escrito por Ellen White en Maranata, el Señor viene. El mundo es un teatro. Los actores, sus habitantes, se preparan para desempeñar su parte en el último gran drama. En cuanto a las grandes masas humanas, no hay unidad, excepto cuando los hombres se confederan para realizar sus propósitos egoístas. Dios está observando. Sus propósitos con respecto a sus súbditos rebeldes serán cumplidos. El mundo no ha sido entregado en las manos de los hombres, aun cuando Dios permite que los elementos de la confusión y el desorden ejerzan dominio temporariamente. Un poder de abajo está actuando para poner en acción las grandes escenas finales del drama. Lo que hemos visto en Daniel 11, ¿no son las grandes escenas finales del drama? Pues ya veis quién lo está poniendo en movimiento. Pero ¿cuál es la consumación de todo eso? La venida de Satanás, como si fuera Cristo, y su actuación con todo engaño de iniquidad en aquellos que se unen en sociedades secretas. Los que se entregan a la pasión por confederarse están llevando a cabo los planes del enemigo. La causa será seguida por el efecto. En fin, las sociedades secretas son lo que son y van a seguir haciendo más. Aquí hay toda una explicación que hoy me deberé saltar, que es muy interesante y que nos estaba hablando ya de lo que llegaría a acontecer. En definitiva, también aquí se muestra la carta de las 3 guerras mundiales, escrita por este señor, Albert Pike, abogado, militar y escritor estadounidense. Recibió este mensaje de parte de su espíritu guía. Y este es Giuseppe Mazzini, apodado el alma de Italia, político, periodista y activista italiano que trabajó para la unificación de Italia. Porque, bueno, quizás hemos de hacer un poco de historia. Italia no siempre ha sido como es ahora. Italia estaba dividida en muchas partes que entre ellos no se querían mucho, precisamente también. Y al final hubo la unificación de Italia. ¿Y quién lo propició? Giuseppe Mazzini. Pues entre estos 2 masones luciferanos se escribió esa correspondencia y otra que me voy a tener que saltar porque si no hoy no terminamos. Pero allí nos hablaba de esta Tercera Guerra Mundial. Y entrando en el apartado Tercera Guerra Mundial, mirad qué artículos. La Tercera Guerra Mundial ha entrado en su fase decisiva. Y esto es de RT. ¿Sabéis? RT es la agencia de información que está actuando en distintos países y que tiene un ligamen con Rusia. Normalmente estas noticias aquí difícilmente las vais a ver por televisión, porque claro, ya sabéis cómo está la situación entre un país y otro, ¿no? Pero te dan explicaciones de la otra cara de la moneda que a vosotros en este país difícilmente os van a decir, por supuesto. Y tiene que ver precisamente con todo lo que está pasando en Oriente Próximo y en Oriente Medio.
Noruega advierte que es altamente probable que sufra un ataque terrorista el año próximo. Os había dicho, ¿lo recordáis? Mientras habría guerra en esos países, en los otros lugares occidentales, temor por terrorismo. Y mirad, África, esto ya es un continuo. Nigeria, muertos, ataques del Islam en ese lugar contra cristianos. Bueno, todo esto está impregnado por todas partes. Al-Assad podría sustituir al Estado Islámico como objetivo de Estados Unidos en Siria. Siria, aparece Siria, ¿eh? Recordad la profecía de Isaías 17 del 1 al 3. Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Recordad eso, ¿eh? El Estado Islámico anunció que acuñará su propia moneda. ¿Se están haciendo qué? Prácticamente eso, un reino. Claro. Un reino del sur. Dos almirantes instan a Estados Unidos a prepararse para una guerra contra Rusia y China. ¿Qué? ¿Me estaba inventando yo algo de Oriente y Norte? Mientras, Estado Islámico, ya veis qué va haciendo. Contra estadounidenses, contra ingleses, contra franceses, contra cualquier cosa occidental que caiga en sus manos. La Marina de Estados Unidos despliega su primera arma láser en el Golfo Pérsico. Aún no es una super arma láser, pero ya empieza. ¿Y dónde va? Al Golfo Pérsico. Esas zonas, por supuesto. Y mirad esto. El Papa, líderes judíos, además. Estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué? ¿Quién se lo inventa? Lo veis claro, ¿no? Y se lo dice a líderes judíos. James Cameron dice que la lucha contra el Estado Islámico durará años. Años. Y esa carta entre los dos grandes masones decía que sería una guerra prolongada en el tiempo, de desgaste para todos los países. Y aquí Francisco, en medio de una cosa que parecía que no tenía nada que ver, de repente suelta algo. Por último, el sumo pontífice reiteró su idea de que hay una tercera guerra mundial en partes. Nos está diciendo lo mismo que Albert Pike a Giuseppe Mazzini. El mismo lenguaje. Europa está en guerra. Y sabéis, estás por Europa y tú no dirías nunca que estás en guerra. Pero en cambio, si sigues las noticias, te das cuenta que está en guerra Europa, porque Europa está apoyando a Estados Unidos en esos ataques. Es un desgaste continuo de dinero, de enviar armamento, a veces según qué tropas. Pues todo eso ya está de lleno y él lo tiene clarísimo. Y el dueño del mundo, el que está moviendo los hilos, lo tiene clarísimo. Hay tercera guerra mundial en partes. Y Europa, que es aliado, está en guerra. En África hay más conflictos que los que se conocen, además de las graves tragedias sociales. Y Medio Oriente. ¿Hay algo que agregar sobre las varias guerras que suceden en esa región del mundo? Yo trato de llevar a cada lugar un mensaje de diálogo, de contención, de espíritu de negación, hipocresía. Conozco los límites de todos, incluidos los míos, pero jamás me perdonaría no haber hecho nada solo porque no tengo el éxito asegurado. En cada uno de esos lugares se juega la vida y la muerte. Ellos que están detrás de todo esto, ¿y veis qué imagen están dando? Ayer mismo el Papa estaba hablando prácticamente de lo mismo. Hay que hacer algo, hay que hacer algo. No puede seguir esto así. Y empezaba a hablar de sus bondades y que claro que hay que detener esos ataques en esas zonas y que claro también hay que hacerlo dialogando, pero el uso de la fuerza también está allí. Este señor está preparando, bueno, él y todos los que tiene detrás, está preparando las últimas escenas de este mundo. Un mundo igual o peor en el 2025. Un informe de la Unión Europea apunta a grandes riesgos para la seguridad y la salud del planeta. Y esto es del año 2006. Aparición de nuevas enfermedades. La demanda de consumo de energía crecerá un 50% y amenazará la salud del mundo. Del mismo año.
Y cuando vais viendo lo que aparece aquí, ¿de qué está hablando? De Oriente Medio, del norte de África. Y en definitiva, petróleo. Petróleo. Como siempre, el petróleo es básico. Un círculo infernal se dibuja sobre el porvenir de la Tierra, sus recursos y sus pobladores. Los países en desarrollo disparan el consumo de energía, el planeta se degrada más y así abona la aparición de enfermedades, el desarrollo peligra. Pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y Elena White lo asocia directamente a las guerras finales. Mirad si es importante leer bien los textos. ¿El problema cuál es? Dinero, recursos económicos. ¿A través de qué se consigue? Petróleo. Quien domine esas tierras, ¿qué domina? La energía. Y quien domina la energía tiene el poder en el mundo. Pues bien, datos, datos y más datos, hablando sobre los próximos años en los cuales ya esperan que haya mortandades por enfermedades y todo esto también por los desarrollos. Aquí tenéis al rey del sur, los países islámicos, no hay vuelta de hoja. Si el rey del norte es, ¿quién va a ser el rey del sur? No va a ser la Antártida, ¿no? Claro. Y lo que os decía, impresionante, más impresionante aún. Entrará por las tierras e inundará. ¿No ha habido problemas en todos estos países y más que van a haber? Madre mía. Y esto lo presenté en el año 2006. Aún no había prácticamente nada de lo que aconteció después. Pero sabéis, esto lo presenté en conferencia en el año 2006, en conferencia pública. Pregunté, después de Afganistán, Irak, ¿quién vendría? ¿Irán? ¿Siria? ¿Y quién más? Cuando hice esta predicación en mi iglesia, ya no sé ni qué año era, antes del ataque a las Torres Gemelas, antes de que empezara todo, estaba anunciando que esto acontecería y esto causó mis graves problemas en la iglesia adventista, incluso local, donde me conocían de toda la vida. Y cuando después iba a algún otro lugar y presentaba este tema, problemas. ¿Por qué? ¿Por qué problemas si la historia que estamos viviendo está demostrando que es la verdad? No necesitaba ser muy listo, sencillamente era cuestión de lo que habían escrito nuestros pioneros. Luego, solo necesitas estar informado, nada más. Y coger la Biblia y te das cuenta qué es lo que es. Egipto, ¿qué hay? Petróleo, gas natural. ¿Cómo no va a tener problemas? Y así podemos ir pasando. Además, no sé si habéis visto unas estrellitas. Libia, ¿qué hay? Lo mismo, petróleo, gas natural, ¿cómo no? Estrellitas. ¿Recordáis, no, a este señor? Señor Gaddafi. Gaddafi acusa a Estados Unidos, a Francia y a Reino Unido de colonialistas y de perseguir el petróleo libio. ¿Era mentira? No, era verdad, y yo os lo puedo decir, era verdad, seguro. ¿Y qué iba a acontecer? Gaddafi trata de romper el bloqueo internacional ofreciendo petróleo a China, India y Rusia. Ah, mira quién se iba a ofrecer el petróleo. China, India y Rusia, porque recordemos que aparte de China, en Oriente hay India. Y los tratos económicos los están haciendo con esos dos países precisamente. Son sus acercamientos. Matan a Gaddafi, que gobernó Libia durante 42 años. Resultado: petróleo. Yemen, o el Yemen, depende quién lo diga. ¿Qué hay? Petróleo, gas natural, para variar, claro. Y también, ¿qué hay? Pues estrellitas en sus banderas. Por si teníais dudas de lo que os decía, ¿el Yemen actual o el Yemen actual es la antigua Etiopía?
Pues solo tenéis que ver una enciclopedia. Y esta es una enciclopedia que tengo en casa, que me compró mi padre cuando yo tenía 11, 12 años, del año 1976. Yemen, estado del suroeste de Arabia, situado en la costa del Mar Rojo hasta el estrecho de Bab el-Mandeb, etcétera, etcétera. Comprende una franja, faja costera árida y muy escasamente poblada, etcétera, etcétera. Vamos bajando de remoto, no sé si lo veis aquí, de remoto, origen. En ella se desenvolvió una antiquísima cultura. La actual Mirab es la Saba bíblica. No me he inventado nada, lo estáis viendo. Es que había gente que decía que esto, ¿de dónde lo sacas? Esto es mentira. Y algunos pastores. Pues señores, que se compren un diccionario, una enciclopedia que está allí, que no me invento nada. Y sabéis, este dato aún os lo podía reafirmar más, porque cuando presenté este primer tema hace muchos años, mostré la página de la embajada precisamente del Yemen, y ellos mismos en su propaganda oficial hablaban que era el antiguo reino de la reina de Saba. Me lo inventaba yo, Pues la Biblia te estaba describiendo esos lugares. Primavera árabe. Ellos no solo iban a utilizar ejércitos tal como podemos llegar a entender, utilizaron revoluciones del pueblo. Sí, todos, puño levantado, ¿sí? Mira, ¿quién está? Te lo están indicando. Esto se mueve por detrás, por ellos. Henry Kissinger, refiriéndose al derrocamiento de Mubarak en Egipto. Esto es el primer acto de un drama que tiene que realizarse. Y aún estamos en ese drama, Esto no ha terminado. Esta función de teatro que cuesta tantas vidas y que marca el destino del mundo final no ha terminado. Siria. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. ¿Y cómo está siendo atacada Siria? Damasco aún está en pie. ¿Cuándo terminará así? Tiempo al tiempo. Las ciudades de Aroer están desamparadas, embajadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco. Y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Por eso algunas personas piensan que el ataque final sobre Damasco lo va a hacer el mismo Israel. ¿Será así? Parlamento turco autoriza una intervención militar contra los yihadistas en Siria e Irak. Turquía poniéndose en medio. ¿Y sabéis? Urias Smith escribió del papel fundamental que podría tener Turquía en el final de los días en la profecía. Algunos decían esto, Turquía que va a pintar ya. Turquía tiene un gran papel en Oriente Medio. Y ojalá que los señores que dicen supieran un poco de los hilos que mueven el mundo. Siria, unos 1.200 yihadistas y kurdos murieron en Kobani. Y así están cayendo como moscas. Este mes de noviembre, hoy mismo he cogido la noticia, más de 4.000 muertos en esas guerras que están sucediéndose en Siria. ¿Tenéis este libro? ¿Vamos a la destrucción universal? 1972, escrito por Jorge Vandeman, adventista. Mirad qué aparece. Regresemos por un momento al estratégico Medio Oriente. Estamos hablando de 1972. Encontramos allí algunos de los depósitos químicos más valiosos, algunos de los yacimientos petrolíferos más ricos que existan. En varios de los países más pobres del mundo se está realizando la mayor caza de tesoros de los tiempos modernos. Centenares de metros debajo del Golfo Pérsico se encuentra una de las reservas de petróleo más grandes del mundo. Todo esto significa ganancias fantásticas y transforma estas tierras tranquilas en áreas comerciales y políticas estratégicas. Él, en 1972, está diciendo lo que ahora nuestros teólogos tiran por tierra, diciendo de que esto no es así. Gracias a Dios que aún había gente hace unos años que decía las cosas como serían. Gracias a Dios. Lo difícil es encontrar estos libritos en la iglesia y que además os promuevan a leerlos. Jordania.
Mapa, aquí los tenéis situados. Mirad, esto es el mar Mediterráneo. ¿Lo veis bien? Esto, el mar Muerto. Esta zona es la zona de Israel. ¿Y esto qué es? Mirad. Edom, Moab y Amón. ¿Veis dónde están situados, no? Jordán, Mar Muerto. Estos eran los reinos de Israel y de Judá, de esa época. Jordania hoy. ¿Qué? ¿Lo es o no lo es? Evidente, ¿no? Y aquí nos da datos precisamente de historia. El territorio que constituye la moderna Jordania fue el emplazamiento de los asentamientos y entidades políticas más antiguas conocidas por los historiadores: los amonitas, de Amón, y los reinos de Idumea, Edom, Galaad y Moab, situados al este del río Jordán. Se mencionan reiteradas veces en la Biblia. ¿Qué? ¿Interpretaciones espiritualistas o interpretaciones literalistas? Qué fácil es ver las cosas y qué difícil es entender cómo no se quieren ver. Bien, aquí hay frases. Aquí tenéis a este señor, el doctor Walid Fares, profesor de estudios del Este Medio, del conflicto étnico y religioso en la Universidad Atlántica de Florida. La causa raíz de la acción islamista contra Jordania es esta. Los hachemitas son musulmanes moderados, probablemente los más exitosos a la hora de distanciar su religión del barbarismo de Zarqawi. Jordania se está modernizando y ha hecho amistad con Estados Unidos, el Reino Unido, Europa y los árabes moderados. Jordania es aliado de Estados Unidos y entrena a las fuerzas de seguridad iraquíes. ¿Por qué no va a recibir los ataques del rey del norte? Porque son sus aliados. Y nos lo estaba diciendo la profecía 600 años antes de Cristo. Israel, tierra gloriosa. Obama, no hay aliado más importante que Israel. ¿Qué es esto del Día de los 10 Mandamientos? ¿Os suena de algo? Esto es algo que está aquí, en Estados Unidos. Presenté toda una predicación hace muchos años sobre esta organización del Día de los 10 Mandamientos. Se hace para promover guardar los mandamientos aquí, en vuestro país. Se nos va dando detalles. La Iglesia en América, amigo y aliado de Israel. Pero bien, si leéis todas las frases, es impresionante. Y hablan de algo. Y es que las iglesias, algunas, están diciendo que Israel ya no es la población del Señor, que la iglesia sustituye al antiguo Israel. ¿No es lo que creemos nosotros? Sí, claro. Pues para ellos esto es una aberración, que el Israel hay que apoyarlo. Y por eso, ¿sabéis que quien apoya al Estado de Israel en su mayoría son los protestantes de Estados Unidos, que dan ofrendas continuamente para que Israel siga manteniéndose, porque creen que es la tierra santa, que su pueblo, el de Dios, y que el Mesías aparecerá allí? Eso es lo que cree la mayor parte de religiones que tenéis a vuestro alrededor. Una gran diferencia. ¿Habéis visto lo que decía Elena White? ¿Quién aparecería? Satanás haciéndose pasar por el Mesías. Cuando venga Satanás y se aposente en el monte santo, todo el mundo va a quedar embaucado creyendo que es Jesús. Mirad si es importante conocer la profecía. Mirad qué dice el que se encarga, prácticamente el que dirige esta organización. Estoy orgulloso de ser judío. Y estoy orgulloso de haber estado en San Antonio los días 7 y 8 de febrero del 2006. Mirad si esto ya viene de hace años, ¿eh? Es un judío. Y además es judío ortodoxo, fundador y presidente de la Comisión de los 10 Mandamientos. Y está siendo apoyado por casi todos los protestantes de Estados Unidos. China, Rusia. La antigua bandera rusa
de la URSS, de las repúblicas soviéticas, y la actual Rusia. Juntitos, claro, por supuesto, del juego de cartas, China y Rusia. Mirad si saben quién está con quién y qué van a hacer. Estas dos fuerzas armadas deberían aprender del uno al otro y experiencias de cambio para hacer mayores contribuciones a salvaguardar la paz mundial. Embajada de la República Popular China en España. El desarrollo de las relaciones entre China y Estados Unidos corresponde a los intereses de los pueblos de los dos países y es de importancia vital no solo para los dos países, sino también para el mantenimiento de la paz, estabilidad y desarrollo de toda Asia y el mundo entero. Porque si entre ellos la cosa no funciona, el mundo entero catacrac. Y catacrac quiere decir muchas cosas. Mirad esta imagen. Tendencias globales 2015. Un diálogo sobre el futuro con los expertos no gubernamentales. Esto lo extraje de internet, de páginas oficiales estadounidenses. Es del año 2000. Del año 2000. Y hacían una imaginación de lo que puede llegar a acontecer en 15 años, desde el año 2000, lo que podía llegar a acontecer, preparado bajo dirección del Consejo Nacional de la Inteligencia, y apareció públicamente, y este es su sello. ¿No veis nada? 13 estrellas, qué casualidad, ¿eh? ¿Será también de las antiguas 13 colonias que dicen que por eso hicieron 13? No se lo creen ni ellos. Evidentemente quien está detrás ya sabemos quién es, ¿eh? Y aquí nos hablan de lo que podría llegar a acontecer. Conflicto futuro a 2015. Conflictos internos plantearán la amenaza más frecuente a la estabilidad en el mundo entero. La comunidad internacional tendrá que tratar con militares las dimensiones políticas y económicas de la subida de China e India y la disminución continuada de Rusia. ¿Os dais cuenta cómo en el año 2000 están clavando lo que está pasando ahora? Y luego va hablando y hablando y nos está describiendo prácticamente lo que está aconteciendo ahora. Mirad que llega a decir: la inestabilidad en Rusia y Asia Central y el pilar, la oposición nuclear entre la India y Pakistán será periférica, pero todavía importante en cálculos de seguridad asiáticos de allí del este. Medio Oriente se hará cada vez más importante como una fuente primaria de energía. Pues ya estamos. Si eso es el enclave por excelencia, ya sabemos lo que va a pasar. Todos quieren el petróleo de ese lugar. Por eso ellos ya tenían previsto que hacia 2015 Israel habrá logrado una paz fría con sus vecinos, con lazos solo limitados sociales, económicos y culturales. Leed bien ahora. Habrá un Estado palestino. Toma. ¿Y qué está pidiendo el Papa? Que haya un Estado palestino. ¿Y qué está pidiendo Estados Unidos y ahora Europa, cada vez más países? Hoy Francia votaba a favor de eso. Lo mismo, que haya un Estado palestino. ¿Son profetas? ¿O siguen alguna agenda? Y la profecía de Daniel nos estaba hablando de todo esto. George Tenet, director de la CIA hasta el año 2004. Un extracto de su declaración. China, a medida que se vaya convirtiendo en la nueva superpotencia del tercer milenio, mirad si lo tenían claro, proporcionará probablemente armas biológicas y químicas y los artilugios de bolsillo necesarios para librar una guerra terrorista contra Estados Unidos, quizá hacia 2015. Ese año América abdicará en su papel de policía del mundo. Esto se producirá en un momento de tensión creciente en el lejano oriente,
según las indicaciones actuales, cuando China ordene a Japón desmantelar su programa nuclear y deje a Estados Unidos sin otra alternativa que relacionarnos con Asia en unas condiciones que podrían provocar un importante estallido bélico antes de 2015. Los protagonistas serían posiblemente China y América. Estamos en 2014, terminando. Pero esto no ha terminado de acontecer. Pero sabéis, y esto lo hemos presentado muchas veces, los jesuitas están trabajando especialmente por Asia, para ganar Asia, para el papado. Y eso son declaraciones de ellos mismos. Y Adolfo Nicolás, el general de la orden jesuita, fue elegido sustituyendo a Kolbenbach, el anterior general de la orden, que era holandés, porque él era especialista precisamente en los temas de Asia. No fue elegido porque sí. Y ahora resulta que vemos un escrito del año 2000 que nos estaba hablando de todas esas corrientes, de cómo irían las cosas por Asia. No sabemos si esto va a ser este mismo año, probablemente no, pero mirad cómo ellos ya sabían que esto iría por este camino. Aquí hay un libro, La hora más crítica de la historia, un libro antiquísimo de Arthur S. Maxwell. ¿Os suena? Sí, es buenísimo y ya prácticamente imposible de conseguir. Aquí la imagen os va a pasar súper rápida y no podréis leer, pero solo os digo que va de China. Es que no sé por qué ha salido la diapositiva muy rápida. Él hablaba que China tendría un gran despertar y al final tiene un papel vital en la profecía. Y después comenta sobre Rusia también en la profecía. Mira por dónde, no es Víctor San Vicens el que escribió el libro, ¿Y qué dice? Es ciertamente una dura realidad, tal vez con olor de fuego y azufre. O sea, ¿de qué? De guerra. Pero con una misión en la tierra y una misión que cumplirá indudablemente. Toma. ¿Interpretación espiritualista? No, literal. ¿Qué tiempo este? Amenazado no solamente por un desastre económico y una nueva guerra, sino también por los errores de una revolución universal. Nueva crisis, desastre económico, nueva guerra. El señor Maxwell estaba escribiendo esto. El señor Maxwell creía en la literalidad de las profecías también. ¿Os han enseñado esto alguna vez en la iglesia? ¿Que no? Qué pena, Cómo nos han cambiado lo que creíamos. Ahora que todo se está cumpliendo delante nuestro, En 1997 el doctor John Hagee preguntó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, el que está ahora aún, lo siguiente: ¿cree usted que Rusia atacará alguna vez a Israel? El primer ministro lo miró fijamente y le respondió: por supuesto que sí. La Torá, el Antiguo Testamento, lo dice. Toma. Mirad si tienen claro qué va a acontecer en ese lugar, Él es un judío, Y judío puesto en el lado oscuro. Mirad si sabe qué va a acontecer. Ellos interpretan lo que hay aquí y en este caso lo interpretan a la perfección, The Washington Post: Rusia y China, una unión geopolítica contraída en los cielos. Hay titulares que parecen que los saquen de aquí, Soros, George Soros, llama a Europa a la guerra contra Rusia. ¿Sabéis quién es George Soros? Él solo hizo sucumbir Inglaterra. Él solo, jugando con algo que dijo sobre acciones y tal, y la libra esterlina, ¡buah!, se desplomó. Son magnates de la economía mundial, que además trabaja de la mano del Vaticano. Qué raro, En fin, pues este señor, que cuando él habla hay que oírlo por todos lados, ya veis lo que está pregonando, Bueno, vamos a leer esta frase. La contradicción interna entre estar en guerra y mantener el compromiso con la austeridad fiscal se debe eliminar. Pues ya podemos imaginar qué significa todo esto,
Si Obama no se detiene, la guerra contra Rusia y China es inminente. Estos son titulares del 10 de noviembre, hace pocos días, ¿eh? Y esto lo dicen analistas políticos internacionales que están viendo el panorama mundial, las declaraciones de unos y otros, las tensiones. Si supieran que esto está aquí. La versión Reina Valera, edición 1979, dice: y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, en el monte deseable del santuario, y vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude. Esta es la buena traducción del texto hebreo original. Entre los mares, Mediterráneo, Mar Muerto, en el monte del santuario, el monte del templo, allí se va a posicionar el Vaticano. Pues estad pendientes, porque esto lo más probable es que lo vamos a vivir en nuestros días. Allí ahora hay esto, la mezquita de Al-Aqsa, el Domo de la Roca, esa famosa cúpula amarilla dorada. Luego habrá el tercer templo de Jerusalén. Esto es lo que va a haber. Mirad este escrito de la División Interamericana de 1965. Este quizá lo conocéis. Yo tenía un añito, pero conseguí este. Es un librito fotocopiado del tamaño de un folio. No es súper extenso. Pues mirad que escribió Edwin R. Thiel. Ahora vamos a ver reseñas de Daniel. Plantará las tiendas de su palacio entre los mares, y comenta, primero la traducción de la Biblia americana, y asentará su pabellón real entre el mar y la montaña gloriosa y santa. Si la potencia aquí bajo discusión es el papado, bien podría hacerse la pregunta si existe la probabilidad que alguna vez salga de Roma. En contestación, se puede decir que la intranquilidad actual en la Europa podría resultar fácilmente en una situación en que sería necesario que el papado tuviera que trasladar su sede a algún otro sitio que no sea Roma. Él estaba aplicando para los tiempos que él veía lo que podía llegar a acontecer según la profecía. No fue por esa situación, pero lo que está claro es que interpretó la profecía exactamente como decía Maxwell y como decían los pioneros, y lo que está diciendo la evidencia que tenemos delante nuestro cada día. Aquí también termina diciendo él, Daniel 11:45 hace resaltar una fase intensamente interesante de las escenas finales en la gran lucha predicha por los profetas de antaño. Concerniente al monte deseable del santuario y los acontecimientos que han de suceder allí, se debieran denotar los siguientes puntos. Jerusalén, la montaña santa de Dios, la ciudad de Dios. ¿Cómo lo demuestra? Con esos textos. Todos estos textos. Y ahora nos dicen que es Estados Unidos. Señores, que me demuestren con la Biblia en la mano que es Estados Unidos. Escrito está. La Biblia nos dice que es eso. Los esfuerzos de los últimos días de establecer la casa de Dios sobre la cumbre de las montañas. Y sobre eso hay profecías. Sí, aparece en el Antiguo Testamento. Establecer la casa de Dios sobre la cumbre de las montañas. El tercer templo de Jerusalén. Nos ordenará adorar a este ser a quien el mundo glorificará como Cristo. Mirad si él ya sabía que esto implicaba que vendría Satanás haciéndose pasar por Cristo y se pondría allí. Una cita es de la Review and Herald del 18 de diciembre de 1888. Todas las naciones han de pelear contra Jerusalén. Zacarías 14 del 1 al 21. Y cita aquí el conflicto de los siglos también. Al fin Jerusalén ha de ser el trono del Señor. El pueblo de Dios ha de servir en su santo monte. Y vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude. Anda, que leyó mal este señor la profecía. Cristo anunció a sus discípulos lo que les esperaba en su trabajo de evangelización. Sabía cuáles serían sus sufrimientos y cuáles las pruebas y tribulaciones que tendrían que sobrellevar. Mirad ahora.
No quiso ocultarles lo que iba a sucederles, no fuese que las dificultades al sobrevenir repentinamente hiciesen vacilar su fe. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, dice él, para que cuando suceda, creáis. Juan 14:29. La prueba, en vez de minar su fe, debía afirmarla. Unos a otros debían repetirse: nos había dicho esto, que esto vendría y cómo hacerle frente. Estamos avisados, ¿eh? Comparativa de banderas. ¿Qué veis en todas ellas? Pues será por estrellitas, ¿no? Toda esta gente, como siempre, detrás de todo esto. Las sociedades secretas. ¿Veis algo? El búho. El buito del billete del dólar. Signo de su gran representación. El famoso triángulo, como en el billete del dólar. ¿Recordáis ese grabado de Estados Unidos con George Washington donde aparecía esto? Y la estrella de 5 puntas de las logias masónicas en las banderas de todos los países implicados en la cuestión. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Va a haber un gran tiempo de angustia, sabiendo que va a haber una guerra de esas dimensiones y una persecución especial contra el pueblo de Dios a muerte. Jesús vendrá a buscarnos. 1 Corintios 14:1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Cuántas veces he visto en las iglesias que alguien sube a un púlpito y habla de 1 Corintios 13 y va leyendo todo el capítulo sobre el amor y todos nos quedamos tan contentos? Pero resulta que termina el texto de 1 Corintios 13 y se olvidan que Pablo no puso capítulo 13, capítulo 14 y vamos a por versículos. Lo escribió todo seguido. Y justo después de hablar del amor, ¿qué dice? ¿Queréis leerlo? Buscad el texto. 1 Corintios 13. No vamos a leer todo el capítulo, vamos a leer los 2 versículos finales. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 3. Pero el mayor de ellos es el amor. Y aquí dicen todos, amén, pam, cierran y se van tan felices. Y Pablo no había acabado aún. Y les debería decir, ¡hey! Un momento antes de iros. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque así amáis de verdad, porque a la gente le dais el mensaje y se podrán salvar. Si no, no los estáis amando, les estáis tomando el pelo. ¿Entendéis? Qué claridad tenía la palabra de Pablo aquí, la palabra de Dios. Por desgracia, ahora muchos o tergiversan la profecía, ya lo habéis visto, lo que llegan a decir de estos textos, y algunos arrancarían las hojas de la profecía de la Biblia. ¡Qué desgracia! Hay una serie de documentos anexos, por si queréis leerlos, son citas de Ellen White, con la cual prácticamente podíamos llegar a terminar, pero en fin, todo esto ya prácticamente lo dejaría aquí. Pero eso sí, investigad. Investigad por vuestra cuenta. No dejéis de hacer caso a la Biblia y al espíritu de profecía. ¿Queréis que terminemos leyendo esta lectura? ¿Sí? La verdad es eterna y el conflicto con el error solo manifestará la fortaleza de esa verdad. Nunca hemos de rehusarnos a examinar las Escrituras con aquellos de quienes tengamos razones para creer que desean saber cuál es la verdad. Suponed que un hermano sostiene un punto de vista
que difiere del vuestro y que viene a vosotros proponiéndoos que os sentéis con él para hacer una investigación de ese punto de las Escrituras. ¿Debéis levantaros llenos de prejuicio y condenar sus ideas, negándoos a escucharlo imparcialmente? ¿Eso sería amor? El único procedimiento correcto sería el sentaros como cristianos para investigar la posición presentada a la luz de la palabra de Dios, la cual revelará la verdad y desenmascarará el error. El ridiculizar sus ideas no debilitará su posición en lo más mínimo si fuera falsa, ni fortalecerá vuestra posición si fuera la correcta. Si las columnas de nuestra fe no soportan la prueba de la investigación, y está hablando de las columnas de la fe, es tiempo de que lo sepamos. Ningún espíritu de fariseísmo debe tener cabida entre nosotros. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que si alguien te está diciendo algo y tú tienes prejuicios, ideas preconcebidas, etcétera, y te niegas a escucharlo, investigando, Biblia abierta, y venga, vamos, ¿qué estás haciendo? Estás siendo un fariseo, que no quieres saber la verdad en el fondo, que ya te va bien lo que crees, ya tienes tu parada mental hecha, ya no quieres cambiar, no quieres saber la verdad. Pues bien, esto no es lo que quiere Dios. Nadie debe pretender que tiene toda la luz que existe para el pueblo de Dios. El Señor no tolerará esta condición. Él ha dicho: he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aun cuando nuestros hombres prominentes rechacen la luz y la verdad, esa puerta permanecerá aún abierta. El Señor suscitará a hombres que den a nuestro pueblo el mensaje para este tiempo. Pues amén, desde luego. Amén.